Si creciste en los años 80 en México o Latinoamérica, sabes que esa década era otro planeta, un mundo donde las reglas eran suaves, la vida era más libre. Los papás confiaban ciegamente en que nada pasaba y donde muchas cosas que hoy escandalarían a medio internet eran simplemente parte de la rutina. Era una época sin filtros, sin supervisión, sin protocolos, sin etiquetas, sin demandas, sin cámaras y sin redes sociales que documentaran nuestros errores. Por eso, hoy vamos a recordar esas costumbres que en su momento parecían normales pero que, con los estándares actuales, te meterían en líos legales, administrativos o sociales. Porque sí, los 80 fueron increíbles, pero también fueron temerarios. 1. Los aerosoles que destruían el planeta y nadie lo sabía. Si algo define visualmente a los 80 en México, además de los jeans acid wash, las chamarras de gabardina y las camisas enormes, es el cabello inflado hasta el cielo. Ese estilo levantado que desafiaba cualquier ley de la física era posible gracias a las nubes enormes de spray para el cabello. Todo mundo lo usaba, mamás, tías, adolescentes listas para su fiesta de 15 años, conductoras de televisión. Lo que pocos sabían es que cada una de esas latas estaba soltando clorofluorocarbonos directamente a la atmósfera. En 1985 los científicos anuncian algo que asusta al mundo entero, un agujero gigantesco en la capa de ozono. Y mientras ellos daban conferencias, millones de hogares seguían vaciando latas enteras en sus peinados. Cuando llega el Protocolo de Montreal en 1987, los países aceptan que tienen que dejar de destruir la capa que evita que nos frían vivos los rayos UV. Hoy, vender o usar un aerosol con CFC sería ilegal, peligroso y moralmente reprobable. En los 80, era parte de arreglarte para la escuela. 2. El primer traguito con papá, un ritual familiar que hoy sería delito. Si creciste en México, sabes que esto no es invento. El famoso ándale, prueba tantito, nomás un sorbito ocurría en miles de hogares. Después de una comida familiar, cuando el papá abría una cerveza o se servía un tequila, siempre había un niño curioso observando. Y para que no creciera con la tentación, el papá o el tío le daban un traguito. Era normal, hasta tierno, y socialmente aceptado. Pero hoy, eso mismo puede meterte en problemas serios. Dar alcohol a un menor de edad, incluso en tu propia casa, puede ser considerado corrupción de menores, puede atraer intervención del DIF, puede terminar en sanciones e incluso en procesos legales si pasa algún accidente. Las autoridades ya no ven ese primer traguito como un gesto inocente, sino como un riesgo directo a la salud del menor. Lo que en los 80 era casi un momento familiar tradicional, hoy es una mala idea que puede costarte mucho. 3. Las travesuras que antes eran un simple juego y hoy son vandalismo. En los 80, la infancia mexicana estaba llena de travesuras. Hacer bromas telefónicas desde la caseta cercana, tocar los timbres de las casas y salir corriendo, aventar huevos en época de Halloween, cambiar los letreros de la colonia, mover botes de basura para espantar autos y hasta jugar con los walkie-talkies del tianguis para molestar a desconocidos. Nada de eso era mal visto. El castigo máximo era que tu mamá se enterara y te pusiera a barrer la banqueta mientras el vecino miraba. Pero el mundo cambió en cuanto llegó el identificador de llamadas y después las cámaras de seguridad. Hoy, cualquier broma queda grabada, rastreada y puede usarse como evidencia. Actos que antes eran travesuras inofensivas ahora pueden considerarse acoso, daño a propiedad, alteración del orden, o simplemente vandalismo, y dependiendo del caso pueden incluso dejar un antecedente. Lo que en los 80 era emoción pura, hoy es un trámite legal esperando a ocurrir. 4. Comer a ciegas alimentos sin etiquetas, sin advertencias y sin información. En los 80 en México, abrir una bolsa de Sabritas, un Gansito, un Frutzi, un panque Bimbo o cualquier producto del súper era literalmente ir a ciegas. No existían etiquetas claras, no sabíamos cuántas calorías contenían, ni el sodio, ni los conservadores, ni los colorantes. Todo era un acto de fe o de antojo. Las decisiones se tomaban por sabor, por publicidad y por costumbre.
Lo irónico es que justo en esa década la obesidad empezó a crecer y los especialistas descubrieron que miles de alimentos tenían cantidades absurdas de sal, grasas trans y azúcares. A partir de los 90 empiezan las primeras regulaciones y hoy todos estamos acostumbrados a ver tablas nutrimentales, sellos de advertencia y listas de ingredientes kilométricas. Lo que antes era comer a ciegas, hoy sería ilegal. Y aunque los 80 sabían delicioso, la verdad es que también sabían a ignorancia alimentaria total. 5. El sándwich de crema de cacahuate, rey indiscutible que hoy sería prohibido en muchas escuelas. En los 80, si había un sándwich clásico en las loncheras mexicanas era el de crema de cacahuate con mermelada. Era barato, llenaba, no necesitaba refrigeración y sabía increíble. Los niños lo amaban y los papás lo veían como la opción perfecta. Pero entonces llegó la época moderna y con ella la explosión de alergias alimentarias. Los casos de anafilaxia por cacahuate empezaron a multiplicarse en países como Estados Unidos y, aunque en México no se dio con la misma intensidad, muchas escuelas comenzaron a implementar medidas para evitar accidentes, zonas especiales, avisos preventivos y prohibiciones en situaciones específicas. Hoy, llevar ese sándwich a ciertos planteles puede considerarse riesgo sanitario, y las escuelas pueden llamar a los padres, retirar la comida e incluso aplicar sanciones si ponen en peligro a otros alumnos. Lo que en los 80 era un clásico obligatorio, hoy se analiza con lupa. 6. El dodgeball, mejor conocido como quemados, el deporte nacional del bullying. Si fuiste niño en los 80, sabes de qué hablo. Quemados era tradición absoluta. En el recreo, en educación física, en la calle, en cualquier lugar donde hubiera un balón. El objetivo era simple, lanzar pelotas lo más fuerte posible para eliminar a quien cayera en tu rango de ataque. Los más fuertes reinaban, los más rápidos sobrevivían y los más tímidos, bueno, esos buscaban esquinas para no convertirse en objetivo. Para los adultos era ejercicio, para los niños era adrenalina pura, pero para muchos otros era humillación disfrazada de deporte. Con el paso del tiempo, expertos y educadores concluyeron que el famoso quemados fomentaba agresión, discriminación física y competencia desigual. Hoy, muchas escuelas en México ya no lo permiten o lo modificaron en versiones mucho más suaves. Lo que en los 80 era el deporte estrella, hoy sería un problema en juntas de consejo escolar. 7. Los triciclos motorizados que parecían inofensivos, pero eran trampas con ruedas. Si creciste en México o Latinoamérica en los 80, seguramente recuerdas que la moda de los vehículos motorizados de 3 ruedas fue un fenómeno extraño, fascinante y peligrosamente ingenuo. Aquellas máquinas eran promovidas como aventuras familiares, como paseos llenos de emoción y libertad. Los comerciales mostraban niños felices recorriendo terrenos de tierra, brincando charcos y paseando entre los árboles sin casco, sin supervisión, sin protecciones y sin miedo. El problema era que estos triciclos tenían un diseño que hoy sería impensable. Con solo 3 puntos de apoyo y motores considerablemente potentes, se volvían inestables al girar o al acelerar de más. Si un niño tomaba una curva con entusiasmo, el vehículo podía volcar sin aviso. En su momento nadie hablaba de riesgos, pero los reportes comenzaron a crecer, los accidentes se multiplicaron y quedó claro que la diversión venía acompañada de un peligro que no se entendía del todo. Para finales de los 80, las compañías dejaron de fabricarlos y, sin necesidad de escándalos ni campañas, estos vehículos desaparecieron casi por completo. Fue una de esas modas que se apagó sola cuando la realidad superó a la publicidad. Lo que en su momento era un sueño de libertad, hoy sería algo que ningún padre aceptaría sin una larga lista de precauciones. 8. Los dulces famosos sin control de ingredientes. Si hubo algo que definió la infancia ochentera en México fueron los dulces. Chicles, caramelos, obleas, mazapanes, paletas enchiladas, polvitos ácidos, gomitas de colores intensos, chocolatitos con envoltura brillante. La variedad era infinita, y la emoción de entrar a la tiendita de la esquina después de la escuela era un ritual sagrado. Lo curioso es que nadie, absolutamente nadie, se preguntaba qué traían esos dulces. La prioridad era el sabor y el precio.
Los colores fluorescentes, los polvos picantes, los caramelos de tonos imposibles y los empaques llamativos parecían inofensivos. Hoy sabemos que muchos de esos productos tenían colorantes que, con los años, la regulación fue prohibiendo o limitando. Pero en los 80, la idea de revisar ingredientes era tan lejana como revisar el horóscopo en otro idioma. Comíamos lo que había, lo que sabíamos que sabía rico, lo que los amigos recomendaban. Con el tiempo llegaron regulaciones, estudios, alertas y criterios de salud pública más estrictos. Y muchos de esos productos desaparecieron o cambiaron su fórmula sin que nos diéramos cuenta. Lo que en su momento era una delicia de recreo, hoy sería tema de debate entre escuelas, nutriólogos y autoridades. 9. Viajar en coche sin cinturón, sin supervisión y sin preocupación. No hay nostalgia más fuerte que recordar cómo viajábamos en coche en los 80. En México era una escena común. La familia subía al bochito, al suru, al Caribe o a la combi familiar y los niños simplemente se acomodaban como querían. A veces en el asiento de adelante, a veces en el piso, a veces parados entre los asientos viendo por la ventana, a veces brincando en la parte trasera de una camioneta como si fuera un parque. Era un caos encantador, una época donde la seguridad se confiaba al destino y no a las estadísticas. Los cinturones de seguridad existían, pero se usaban poco. Algunos decían que eran incómodos, otros aseguraban que no eran necesarios para trayectos cortos. Lo cierto es que no había cultura de seguridad vial. Con el paso de los años llegaron leyes, campañas, multas y conciencia. Hoy subir a un niño sin cinturón es algo completamente inaceptable y puede traer consecuencias legales inmediatas. Pero si creciste en los 80, sabes que la vida en el coche era una mezcla de libertad, confianza y desconocimiento que difícilmente volverá. 10. Los abrigos de piel como símbolo de éxito. En los 80, pocas cosas representaban más estatus que un abrigo de piel. Eran caros, elegantes, exclusivos y socialmente admirados. Las mujeres que los usaban se sentían glamorosas, poderosas, sofisticadas. Las tiendas los exhibían como si fueran tesoros y las revistas los presentaban como el objeto máximo de lujo. Pero con el cambio cultural de los 90 y el auge de movimientos en defensa de los animales, la percepción dio un giro absoluto. De ser símbolo de éxito pasó a ser símbolo de controversia. Hoy, usar piel real es visto por muchos como algo inapropiado, polémico o simplemente innecesario. Y aunque en los 80 nadie cuestionaba su origen, hoy forma parte de un debate ético profundo. Es un ejemplo perfecto de cómo las ideas de una sociedad pueden transformarse radicalmente en una sola generación. 11. Las pastillas adelgazantes que prometían milagros. A finales de los 80 y principios de los 90, el mercado de productos para adelgazar explotó con fuerza. Las revistas, la televisión y hasta los anuncios en espectaculares promovían pastillas milagrosas que prometían reducir tallas sin esfuerzo. Muchas mujeres y hombres las consumían confiando en la publicidad, sin saber exactamente qué contenían. Con el tiempo, estudios médicos comenzaron a relacionar ciertos ingredientes con efectos secundarios que no se conocían del todo. La regulación actuó tarde, pero actuó, y muchas de esas pastillas desaparecieron del mercado o cambiaron su fórmula. Lo que en su momento fue tendencia, hoy sería considerado riesgoso y estrictamente regulado. Es un recordatorio de que la ciencia avanza, pero la mercadotecnia siempre se adelanta. 12. Las máquinas expendedoras de cigarrillos a plena vista. En los 80 en México, era común ver máquinas expendedoras de cigarrillos en restaurantes, bares, boliches y gasolineras. Eran brillantes, llamativas, y funcionaban sin supervisión. Cualquier menor podía meter unas monedas y obtener un paquete sin que nadie dijera nada. Era parte del paisaje, parte de la vida cotidiana. Pero cuando empieza a crecer la preocupación por el consumo temprano y los riesgos asociados, las autoridades comenzaron a restringirlas. Para los 2000, prácticamente habían desaparecido de los lugares públicos. Lo que en los 80 era una máquina más, hoy sería un tema de regulación inmediata. Vistos desde hoy,
Los años 80 parecen una versión alternativa de la realidad, un mundo sin restricciones donde la intuición reemplazaba a las reglas y donde la percepción de peligro era completamente distinta. Pero cada cambio que vino después no surgió por capricho, sino por experiencias, estudios, accidentes, activismo y una mejor comprensión de cómo funciona la salud, la seguridad y el bienestar colectivo. Lo que queda de esa época es nostalgia, historias que hoy contamos con humor, recuerdos que nos formaron y una pregunta inevitable: ¿qué cosas de nuestra vida actual parecerán peligrosas, irresponsables o absurdas dentro de 20 o 30 años? Solo el tiempo lo dirá.